En el 2019, Manuel Ríos publica La huella del mal. Hace bien poco se acabó de grabar la película con el mismo nombre. En unos días se va a estrenar en toda España. Yo voy a hacer un pequeño repaso para los oyentes y para quien quiera vernos sobre de qué iba esa huella del mal. Durante la visita guiada de un colegio al Centro de Arqueología Experimental, unos chavales encuentran el cuerpo de una joven en el lugar donde debería estar la réplica de un enterramiento neandertal. La mujer muerta es Eva Santos, una chica del pueblo cercano de Atapuerca. Su cuerpo está desnudo y colocado en posición fetal. Una espeluznante crimen ritual que recuerda a otro ocurrido hace 6 años en la misma zona. Mucho misterio. Sí, mucho misterio. Vamos a empezar con esa adaptación, si te Vale, parece, y luego sí. nos vamos a entrar en la, Claro. en la película. Quiero que me cuentes cuáles han sido los principales retos, porque claro, la licencia que se toma un autor, un escritor, luego a la hora de llevarlo a una película no siempre puede ser la misma. Sí, totalmente. Yo ahora que tengo muchos amigos escritores, siempre hay polémica con las adaptaciones. Pero mira, yo cogí a una guionista, que es con la que trabajo habitualmente, que se llama Victoria de Alvera, para tener una opinión desde fuera también, ¿no? Y entonces sí que nos pusimos una serie de normas para leer la novela, ¿no? Entonces, 500 y pico páginas, hay que dejarlas en 100, claro, hay que ser muy cruel con tu propia novela, ¿no? Entonces, lo que no fuera prehistoria, fuera. Bien. Nada, hay tramas que tienen menos que ver con la prehistoria, eso fuera. En la novela hay 2 tiempos y 2 espacios. Hay un crimen que sucede en Asturias y otro que sucede en Burgos. Aquí los 2 suceden en Burgos. Eso unificó muchísimo, parece mentira. Y para mí, o sea, en novela funcionaba, pero en película fue un gran acierto, porque genera muchísima más tensión. Y los flashbacks se quedan en muy poquito, prácticamente en una cosa emocional. Y entonces, bueno, fuimos tomando una serie, por ejemplo, de otra cosa, las películas necesitan más acción. Sí. Una novela no necesita demasiada acción, aunque nos parezca que sí, pero no describes peleas o puñetazos. Sí hay tensión, hay peligro para los protagonistas, pero no hay acción en sí misma muchas veces. Y la película sí lo necesita. Entonces, por ejemplo, aumenté la parte de los chicos jóvenes, ¿no? Que en la novela es un poco más residual y en la película tienen más presencia. Entonces, bueno, una serie de normas que nos pusimos, creo que al final conseguimos una adaptación que está muy bien pensando en película, no en novela. Bien. Atapuerca, un lugar ideal. Sí. No sé si tuviste muchas trabas, mucho protocolo para poder filmar ahí. Bueno, yo ya los conocía de cuando escribí la novela, y a José María Bermúdez de Castro, que entonces era uno de los codirectores, ya me había asesorado la parte científica. Entonces teníamos muy buena relación, pero claro, no es lo mismo llevarte bien y escribir una novela que meter un equipo de 80 personas, cámaras, grúas de 30 metros. O sea, fue complicado. Entonces, bueno, hubo que explicárselo bien. Entonces Aurora Martínez, la directora del museo, que es un poco la que coordinaba todo, y al final se dieron cuenta que es bueno para Atapuerca, que éramos gente muy seria, y bueno, se hizo siempre con su supervisión, siempre teníamos una persona de las excavaciones con nosotros, una arqueóloga, pero salió todo muy bien y la verdad es que Atapuerca es que es espectacular. El que no lo haya conocido, no solo ya por lo que significa, de los huesos que se han encontrado, de todo eso, sino que visualmente es muy bonito. Lo es. Lo puedo constatar. Sí, me encanta. Además es un lugar al que tienes que volver siempre. Y después de ver la película más. Hay un misterio ahí muy interesante. Sí. ¿Cómo fue la selección de los actores? Por cierto, una interpretación Sí, ¿verdad? Están muy bien. Estoy de acuerdo, están muy bien. Estoy muy contento con los actores. Pues mira, Daniel, muchas veces me preguntan, ¿cuando escribes piensas en algún actor? Y la verdad es que habitualmente no. Pero cuando acabé La huella del mal, sí que me dije, ¿quién podría hacer estos personajes? Y solo se me ocurrió el protagonista masculino para Daniel Grau. Y de hecho le mandé una novela y le dije, oye, si algún día se hace tal, no sé cuánto. Han pasado 5 años desde ese día. Bueno, pero hace un año le escribí y le dije, oye, Daniel, que parece que se hace. Y a raíz de ahí, pues retomamos la relación, que ya nos conocíamos, y lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Y luego Blanca surgió con conversaciones con Televisión Española y la productora. Dijimos, bueno, ¿quién puede protagonizar una película así muy potente? Una primera figura buscábamos, ¿no? Sí. Se nos ocurrió Blanca, a todos nos pareció muy bien. Ella no había hecho nunca de policía, entonces también a mí me parecía que era un reto. Y al principio no tenía fechas, ¿no? La representante, pues es que está muy liada, está haciendo una serie para Netflix, tal. Y dijimos, bueno, que se lea el guión. Le mandamos un guión un viernes y el domingo, ni siquiera el lunes, nos llamaron, bueno, vamos a buscar fecha. Entonces, bueno, nosotros movimos un poco el rodaje y al final pudo hacerlo, con lo cual, bueno, pues encantado. Muchísimo gancho. Sí, ¿verdad? Y entre ellos tienen una química, una mirada que funciona. Y no se conocían. Eso es,
Es una cosa muy difícil de explicar del cine, de cuando se habla de la química. ¿Qué es la química? Pues dos actores que nunca han trabajado juntos, que no se conocen y que de repente se ponen juntos, se miran y pasan cosas. Sí, esa química en realidad Eso. ocurre a diario, en la vida Sí, sí, normal. Lo es que pasa verdad. es que cuando tú los unes Sí. obligatoriamente no lo dejas al azar. Claro, no lo dejas al azar. Ha dicho, a ti te A toca ti te toca. mirar a este y enfadarte y Sí, 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 quererte sí, sí. y que sea con este. Y que surja, porque si no, los actores son buenos y lo dan. Sí. Pero cuando surge, es buenísimo. ¿A qué has tenido que renunciar? O para no entrar en Sí, detalles. pues alguna secuencia de acción era más ambiciosa y he tenido que simplificarlo un poco porque al final es una película de un presupuesto alto, muy razonable, Sí. pero no es una película americana. Entonces sí que alguna secuencia de acción que en la novela está, en la película está un poquito más simplificada. Yo creo que ha quedado muy bien. Para el que no la haya visto, no la va a echar de menos, pero a lo mejor alguno que ha leído la novela va a decir, esta secuencia de acción estaba bien aquí. Sexo Sí. abundante en la película. No sé si has tratado de incomodar o de seducir al espectador. A ver, en la novela ya había sexo, claro, Sí. cuando todo es muy primitivo, a ver, tampoco hay mucho, hay como dos momentos. Bueno, hay más, hay más. No, hay dos momentos, o sea que son intensos, Eso los sí. dos momentos. Pues mira, hay uno que sí que está un poco antes en la película, que es un clip que yo creo que funciona muy bien para descolocar a todo el mundo. O sea, de repente pasan muchas cosas en paralelo, entre las cuales hay sexo también. Sí, Y creo que es como, que te impacta. He intentado impactar y creo que impacta. sí lo haces. Y luego hay otro momento que no puedo contar mucho porque ya sería spoiler, pero hay otro momento que yo creo que es para mí lo mejor de la película. O sea, es decir, hay una zona, los 20 minutos finales de la película, que a mí me parece que son muy buenos, hay algún momento que hay sexo que yo creo que está muy justificado porque, bueno, el que haya leído la novela probablemente me entienda a qué me refiero y el que no, pues tendrá que ver la película. Pero bueno, sí es verdad que es una decisión, lo hablé con todos, lo hablé con Televisión Española, lo hablé con Netflix, que también está en la película, para que estuviésemos todos de acuerdo, lo hablé con los actores, tuvimos una coordinadora de intimidad, que eso ahora es muy importante y se agradece, sí, se agradece muchísimo, porque yo tenía bastante confianza con los actores, por ejemplo, con Aria Bedmar había trabajado antes en Operación Barrio Inglés, pero claro, tú le puedes pedir algo y ella te puede decir que sí porque eres el director. Entonces, para eso está la figura de la coordinación de intimidad que media. Entonces, ella, la coordinadora de intimidad, habla con Aria o con que sea, con Blanca, que también tiene alguna escena, sí. Y entonces dice, mira, yo esto no quiero, o yo esto sí, o hasta aquí. Vale. Se puede ver esto y no se puede ver esto otro, tal. Y entonces, eso luego me lo cuentan a mí y todo se negocia, digamos. O sea, eso yo creo que ha dado mucha más seguridad a los actores, porque antes era, a mí me lo contaba una vez Daniel Grau, poneros ahí y besaros y hacer cosas. Y claro, oiga, ¿hasta dónde hago cosas? No, claro. Y además necesito motivación. Claro, ¿no? claro, te motiva demasiado, porque entonces, no puede ser. Entonces, ahora está todo mucho más pactado y yo quiero que los actores lo vean como un lugar seguro. Y por otro lado, yo creo que hay algo en ese final espectacular que bueno, que es un riesgo. Yo lo he hablado mucho con los actores, nos estamos arriesgando. Pero bueno, nos tiramos todos a la piscina y yo creo que funciona. Tienes que correr un riesgo. Sí, hay que correr un riesgo. Sí. No sé si te atrajo más explorar la violencia que hay inherente en el ser humano o la propia empatía, o no sé cómo encontraste ese equilibrio. Ese equilibrio es fundamental. En Atapuerca se han encontrado huesos con los dos ejemplos, ¿no? Huesos canibalizados, con máxima violencia imposible, y sin embargo se han encontrado huesos de una niña de 10 años que la sacó adelante la familia, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Eso está basado en un cráneo que se encontró, se ha estudiado el cráneo, se ha estudiado qué enfermedad tenía. Sea una niña probablemente intelectualmente muy límite e incluso probablemente con problemas psicomotrices, o sea, con muchos problemas, y vivió 10 años. Eso significa que toda la familia apoyó a esa niña porque no es solo la madre. En esa época tan complicada, hace 400.000 años, toda la familia la apoyó. Y la película se mueve entre ambas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué nos define más? La violencia, que evidentemente sigue presente, o la empatía, que también está presente. A ver, yo personalmente, que cuando me preguntan esto, es verdad que la violencia llama mucho la atención, pero, por ejemplo, estamos en Madrid, somos casi 4 millones de personas. O sea, al final la gente se para en los semáforos, vas a una tienda y pagas el pan, lo compras y lo pagas, dejas pasar a una señora. Es decir, la mayoría de gente es amable. Sí. Lo que pasa es que cuando hay un violento, es capaz de generar mucha violencia alrededor, y eso es lo peligroso. ¿No te parece que la violencia es algo innato? Y que no todo el mundo lo sabe, no lo sabe, está mal dicho, no todo el mundo es capaz, consciente a lo mejor, consciente, o lo reconoce, lo ¿no? reconoce o lo muestra, sabe controlarse. Sí. Hay un momento que dicen en la película, la violencia nos ha traído hasta aquí, ha sido útil, y es verdad, ha sido útil la violencia.
y entonces está en nuestros genes. Lo que pasa es que nosotros, esto lo dice mucho Juan Luis Arzuaga, somos unos monos muy, muy civilizados y nos hemos autoeducado mucho y nos hemos controlado mucho y estamos bastante, pues eso, bastante tranquilos en general. Pero hay detonantes que saltan, a veces el fútbol, a veces, bueno, las guerras o a veces el odio a los inmigrantes o a quien sea, ¿no? Conduciendo O en el coche y conduciendo. te desahogas de todo lo que llevas en tu cuerpo. Totalmente, sí, sí, sí. Sin la violencia, seguramente la especie no hubiera evolucionado. Pues no habría llegado hasta aquí, casi seguro, ¿no? O sea, es decir, el ser humano, de hecho, está estudiado que ha habido algunos cuellos de botella en algunos momentos de la prehistoria donde quedaban muy, muy pocos humanos. O sea, estuvimos muy a punto de extinguirnos y probablemente la violencia, junto con la inteligencia y junto con la capacidad de colaboración, que es muy importante en algunas especies y en la humana, fíjate, en las orcas también, en los elefantes, pero en los humanos es importantísima la capacidad de colaboración, no podemos tampoco olvidarnos de ella. Pero bueno, todo eso pues consiguió que efectivamente nos volviésemos a reproducir y al final evolucionamos hasta donde estamos ahora. ¿Qué crees que pensaría un neandertal, por situarme ahí, si viera el tipo de violencia que tenemos actualmente? Bueno, yo creo que los neandertales se parecen bastante a nosotros. Sí, próximos. Hay gente que dice, claro, son estudios muy complicados de hacer, que nosotros teníamos capacidad, y seguimos teniendo, obviamente, para formar grupos más grandes. O sea, los neandertales parece que eran grupos más familiares, que sí tenían relación con otros grupos, pero no eran capaces de ser grupos de 500, 600, 800 personas con colaboración, ¿no? Eran más separados. Hay gente que dice que eso es uno de los motivos por los que, digamos, vencimos, ¿no? Porque teníamos esa capacidad de colaboración mayor. Pero ya se ha demostrado que, por ejemplo, el otro día leí una noticia que el pegamento lo inventaron ellos. Entonces, fíjate cosas tan curiosas con el pegamento, que probablemente tenían un lenguaje bastante sofisticado, no sé si tanto como en otros ahora, pero bastante sofisticado, y hacían herramientas un poco más simples que la de los humanos quizá, pero de los humanos actuales, sí. Pero también herramientas, es decir, yo creo que hoy en día un neandertal podría ir a la universidad. O sea, perfectamente. Sí. ¿Cuándo crees que dejó de ser la violencia como algo para sobrevivir y se convirtió en pues algo consciente, planificado y ejecutado? Esa es una gran pregunta. Hay un momento que Blanca Suárez dice en la película una frase, además la hablamos mucho durante el rodaje, ¿no? Dice, ¿en qué momento de la evolución nos convertimos en unos putos asesinos? Ay, lo que pasa es que no quería No, ya, pero es que es una frase que además entra muy bien donde está, sí. Y es una frase muy impactante. Y claro, es difícil saber el momento donde la inteligencia dio un paso más, ¿no? Y ya matábamos con crueldad. Cierto. La película empieza, y eso no es desvelar mucho, con uno de los personajes que tiene un cráneo en la mano, sí. Y cuenta que ese es el primer asesinato documentado de la humanidad. ¿Por qué? Porque es un cráneo que tiene dos golpes iguales, en el cráneo se ven dos golpes iguales. Entonces hubo una intención, no fue un golpe solo, no, hubo un golpe, se debió quedar medio y dijo otro. Tasca. Entonces, bueno, ese es el momento del que tenemos constancia de que a lo mejor ya había una violencia más intencionada, pero probablemente bastante antes, ¿no? Porque desde que la inteligencia es inteligencia, ya los chimpancés tienen algunos comportamientos violentos muy sofisticados. Sí, cierto. El asesino de La huella del mal, ¿tú crees que actúa por trauma o por instinto? Pues es una mezcla, yo creo. O sea, es decir, se habla mucho de los psicópatas y de... sí que parece que el psicópata de alguna manera nace, o sea, que tiene algo genético, pero muchas veces si no hay un trauma en su vida que desate esa psicopatía, bueno, pues es un tipo con poca empatía, que a lo mejor en algunos momentos puede ser un poco hiriente, pero no tiene por qué ser un asesino. O sea, hay muchos, se calcula que un 2% de la humanidad, más o menos, un 2, un 3, es psicópata de nacimiento, ¿no? Y ya te digo, con una buena educación puede comprender cómo es la vida, comprender cómo es las relaciones y no pasar de tener poca empatía. Pero a veces cuando un suceso traumático desata la violencia, sobre todo en general cuando eres joven, en la infancia, pues a veces es una violación, por ejemplo, pero a veces simplemente es un maltrato de los padres, a veces es una ausencia, a veces es bullying en el colegio, es decir, puede ser variado, puede existir algo que desate un poco esa violencia que tienes tú y que te lleva pues, a cometer, a lo mejor tampoco crímenes, pero a lo mejor simplemente a ser más violento con tu pareja, a manipular, a cosas. No hay que llegar a ser bretón, ¿no? Tan de moda en estos días, pero hay muchos estadios intermedios. Desde que escribiste la novela hasta ahora, no sé si
a la hora iba a decir, afrontarte o enfrentarte a ella para hacer el guión, en la película algún personaje ha evolucionado de alguna manera, ha habido algún cambio. Sí, de hecho, a algunos les he dicho que no se la leyeran, porque no era exactamente, o sea, que no se despistaran, que se leyeran el guión y luego ya que se leyeran la novela. Entonces, sí que hay matices, no es que sean grandes cambios, pero el personaje de Blanca, con el tema de la maternidad, que no es desvelar porque arranca con eso, está contado de una manera un poco distinta que en la novela. Entonces, yo prefería que ella leyese el guión y no la novela porque no está contado igual, aunque el problema es parecido, pero no está contado igual. O hay matices también, incluso entre los culpables hay matices. En la película de repente me funcionaba mejor matizar cosas y tal. Entonces, bueno, yo a algunos sí habían leído la novela, otros ahí, depende un poco del personaje, algunos les dije que sí y otros les dije que mejor no. Por ejemplo, Cosimo se la había leído y su personaje cambia también un poco en algunas cosas. Pero bueno, también, a ver, son inteligentes, entienden el cambio y no pasa nada. No, claro, pero en ti mismo, a la hora de hacer el guión, no sé, ha pasado un tiempo, a lo mejor... pues no sé, cambiaste algo, viste que el personaje 4 años después no es mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para que evolucione de alguna manera. Sí, por eso te digo que esos cambios que les dije a los actores que no lo leyeran es porque estaban ya en el guión. Claro, estaban en el guión, o sea, esos cambios en Blanca o en algún tema de la culpabilidad o en el propio Samuel, yo vi que había una necesidad, no es que considere que es un error en la novela, pero al tener que reducir, me parecía que había matices de personajes que había que dejar fuera y, sin embargo, había que potenciar otros. A lo mejor, imagínate, para que uno parezca más sospechoso. A lo mejor en la novela hay muchas páginas y tú lo puedes desarrollar de una manera, pero aquí hay pocas páginas. Entonces, hay sospechosos que tienen que ser casi inmediatamente, ¿no? Porque no hay tantas páginas. Entonces, todo eso ha habido que matizarlo. ¿Y ha habido alguna escena que te haya costado más grabarla, rodarla? Sí, todo el final, que la gente cuando lo vea, el que haya leído el libro sabe dónde transcurre el final, ¿no? Que es muy complicado. Era un espacio geográfico muy difícil, muy complicado, muy peculiar, o sea, muy bonito, estéticamente es una pasada. Yo quiero ir ahí. Hay que ir. En la novela ya se describía bastante bien, pero claro, verlo es una locura de sitio, pero era un sitio muy estrecho donde no cabíamos. Entonces el equipo estaba realmente angustiado, no es que hubiera peligro de despeñarse, pero bueno, hubo algún momento tenso y también para las actrices pues era difícil concentrarse en ese entorno donde era todo tan complicado. Y tiene mucho mérito porque creo que están muy bien y estaban concentradísimos. O sea, de repente se acababa el follón y decíamos a rodar, inmediatamente en 5 segundos se concentraban y se metían en el papel y estaban. Sí. Un tema importantísimo, el ADN. Sí. Muy presente en la novela, muy presente en la película y muy presente, bueno, forma parte de nuestra vida. Sí. O sea, al final es un poco lo que decíamos antes, está el ADN, en el ADN tenemos esa violencia, tenemos empatía, o sea, es decir, es como ir a la esencia de lo humano, ¿no? Hoy en día se ha descubierto el ADN, gracias al ADN se están pudiendo investigar un montón de estos huesos y de dientes y demás que se encuentran, nos están dando muchísima información, el ADN contiene una cantidad de información impresionante. Y claro, toda esa información que contiene pues, nos afecta a nuestro día a día, ¿no? Hay cantidad de enfermedades que están en tu ADN. O sea, es decir, al final el ADN es nuestros ladrillos, como si dijésemos, ¿no? Y entonces lo que está ahí presente, pues está presente, ¿no? No te lo puedes quitar porque quieras, ¿no? Lo puedes trabajar, como hablamos de la violencia, la empatía o las enfermedades. Si es una enfermedad hereditaria, pues oye, puedes trabajarla, puedes medicarte, pues hay soluciones, digamos, pero no se puede desconocer que hay una base biológica en los humanos, unas limitaciones y hay unas cosas que están estupendas también, ¿no? Biológicamente también tenemos mucha gracia, ¿no? El sentido del humor es una cosa fantástica que no nos lo quiten, ¿no? Que está en el ADN de algunos más que de otros. Eso es. ¿El mensaje de la película refuerza el del libro o al revés o no necesariamente? Yo creo que sí. A ver, a mí me gusta siempre poner el ejemplo del Nombre de la Rosa, ¿no? El Nombre de la Rosa es una novela muy profunda que trata temas muy interesantes y la adaptación cinematográfica a mí me parece estupenda porque tiene más acción, tiene más investigación, tiene más misterio, concentra eso, pero tiene lo suficiente de la parte, digamos, filosófica como para dar un barniz que entiendas esa filosofía que hay de fondo. Yo he intentado hacer algo parecido, que la película tenga más acción, más dinamismo, más estrés a lo mejor, pero que sí mantenga un poco la filosofía que está en la novela, ¿no? Entonces,
no tiene tanto espacio, lógicamente, pero yo creo que está presente ya solo por las localizaciones. Ahí te aporta algo que la novela no te aporta. O sea, tú ves Atapuerca, claro, ves el Museo de la Evolución, claro, ves unas figuras de otros homínidos que ha habido en la historia. Hay una secuencia muy bonita de uno de los personajes que está rodeado por 10 figuras de 10 especies humanas en 10 momentos de la evolución. Entonces, hay cosas que visualmente aporta que la novela no las tiene, y luego creo que los personajes también en determinados momentos tienen conversaciones muy relacionadas con la trama, pero que nos introducen un poco en esta filosofía, antropología que está presente en la novela también. Es una pregunta que me vas a decir que sí, pero argumentamela. ¿Estás contento, por supuesto? Estoy contento, sí. ¿Satisfecho? Sí. Estoy contento, sí. La verdad es que sí. Ha sido complicado, una película difícil, con muchos exteriores, rodaje duro, muchas semanas, pero yo estoy contento. O sea, yo creo que ha quedado incluso mejor de lo que me la imaginaba. Sí, quizá porque los espacios naturales han sido más grandes, o sea, fotografían mejor todavía de lo que yo me imaginaba. La directora de arte ha hecho un trabajo estupendo en algunas localizaciones, como el Taller de Béjar. Para el que la haya leído sabe a qué me refiero. El que vea la película es un sitio impactante. Sí. El director de fotografía ha trabajado muy bien. Entonces, creo que todo el equipo ha sumado para que al final el producto final fuera mejor de lo que es un guión, que está bien y es entretenido de leer, pero al final, y bueno, y como he dicho antes, los actores que están muy bien. Son muy buenos. Sí. Pues, ¿cuándo se estrena la película? Pues mira, la película se estrena el viernes 4 de abril, ya. En todos los cines. Se estrena ahí, yo animo a la gente a verlo, se estrena en un montón de salas, no sé, casi 200 salas en toda España. Sería difícil que no tuvieses una sala cerca de tu casa, pero bueno, puede ocurrir, pero vamos, yo creo que casi todos tendremos salas cerca de casa. Y luego se va a hacer un pase especial también, que no está mal, también porque a alguien le apetezca, sí, para lectores el jueves 10 a las 7:30, creo recordar que hemos... No, a las 8, en el Cine Palacio de Hielo en Madrid. Entonces se va a hacer es una cosa especial, también organizada entre Planeta y la distribuidora, que habrá firma de libros para el que quiera, un pequeño coloquio. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante para lectores, y si no, pues que vayan al cine cuando quieran, que vale igual. Pues allí estaremos en primera fila. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti.